Bien, amigos, estamos de vuelta a presentar a nuestros invitados para buscar distintos ángulos, ¿no? Tenemos a un abogado tributarista, José Verona. José, muy buenas noches. Mónica Yay, especialista en contrataciones con el Estado, abogada también. Mónica, muy buenas noches. Y Julio Rodríguez, abogado penalista. Muchas gracias por estar aquí. Buenas noches, gracias a ti. A ver, empezamos contigo. Escuchabas la introducción. El decreto de urgencia 003 es un poco la columna vertebral de este artículo en Semana Económica. Tenía muchos vacíos y la ejecución también, al parecer, ha tenido muchas impericias. ¿Coincides con eso? ¿Qué es lo que pasa? O sea, nosotros cuando encontramos que los funcionarios de Odebrecht aceptan la responsabilidad, en ese momento debieron interponerse las causales de intervención que están estipuladas en los contratos y nada tiene que ver con el 003. Una vez que yo intervengo la obra, recién aplico el 003, pero a nivel de fideicomiso. Y esto ya es conocido, ya ha habido experiencia, o sea, no tú es dices algo nuevo. ambas, intervención y además el 003. Son fases, son etapas, Okay. ¿correcto? Entonces son etapas. El 003 no te habla nada de intervención, de frente te habla supuestos de fideicomiso. Sí. Pero ¿qué pasa cuando tú haces un fideicomiso en una obra? ¿Qué es lo que sucede? Va a entrar un nuevo operador que va a hacer que se ejecute la obra. No rompo la cadena de pagos. Lo más importante, culmino la obra y la pongo al servicio de la población. Pero en el iterín, SUNAT sale con una deuda de 250 millones, embarga la caja de Odebrecht y al embarcar la caja de Odebrecht me quedo sin dinero, se interrumpe la cadena de pagos y lo más importante, no ejecuto la obra. Tienes todo parado. La que tú quieras, elige. El Derby, la gente no sabe qué hacer, sigue con tráfico. Igual tienes la Ramiro Prealé. En la misma circunstancia. ¿Y de quién es responsabilidad? ¿Cómo se tomó esas medidas? Es la estrategia, o sea, en el decreto 003... ¿De quién, José? No, en realidad el Ejecutivo. ¿Es del gobierno? Sí, claro. Okay. Acá hizo un trabajo... ¿Estrategia o falta de ella, quizá? El Consejo de Ministros debió tener más claridad al momento de emitir el 003 y acompañarlo con una estrategia de ejecución. No se trata de sacar un decreto de urgencia, tienes que tener una estrategia de ejecución donde tú dices, tiene que entrar otro operador, no puede quedar paralizada la obra porque perjudico a todos los peruanos. Mónica Yaya, y si quieres súmale también el tema político, ¿no? La manera como han salido. Yo quería un poco pasar de ese tema porque aquí en el Perú desgraciadamente todo es amiguismo, ¿no? Si es mi amiga, bien sacada. Si eres mi enemiga, mal. En fin, todo es. Pero, digamos, el tema de fondo es un poco la lucha contra la corrupción que yo creo que la estamos perdiendo. ¿Cómo es un poco tu punto de vista? Y respecto también al decreto de urgencia 003. En verdad no debió haber hecho eso Catherine Ampuero, la Procuraduría. La Procuraduría tiene armas que le ha dado el Ejecutivo para poder cumplir su papel. ¿Cómo ves eso? Hay varios puntos que debemos tomar en cuenta y en primer lugar el tema del amiguismo. Porque lamentablemente, aparentemente, el Ministerio de Justicia, que tiene muy buenos asesores, también se ha valido de algunos asesores vinculados a Odebrecht. Mira, por ejemplo, para la modificación de la Ley de Procedimientos Administrativos, que es la norma madre de todos esos tipos de contratos administrativos, se ha tomado la asesoría para conformar un comité consultivo a socios del estudio Checopar, que han sido al mismo tiempo socios de representantes de OAS. Estas personas frecuentan el Ministerio de Justicia y este decreto de urgencia tiene que haber tenido la participación del Ministerio de Justicia. Lamentablemente, solamente se ha cambiado algo en la imagen, pero las personas que están alrededor de las modificaciones de las normas siguen siendo las mismas y siguen estando vinculadas a los grandes socios de este club de los 30, ¿no? Que son Odebrecht y OAS. Eso por un lado. Y por otro lado, las peruanas también, me imagino. Las peruanas también, pero en este club, digamos que hay socios de primera categoría y de segunda categoría, porque las de segunda categoría se han estado compitiendo, se ha notado competencia en algunas licitaciones para la ejecución de obras, pero prácticamente entre las páginas que yo tengo 2012-2014 no hay ninguna que haya competido. No hay ninguna. Bueno, o sea, por ejemplo, una ganada con 109 y la otra había ofrecido 109.2, o sea... Pero digamos, había presentación de propuestas, ¿no? Por ejemplo, en obras de Sedapal he visto que ha participado en algunas ocasiones Graña y Montero y para la misma ejecución de la obra o la prestación del servicio, Acciona, que es uno de los grandes socios de Odebrecht. En Ecuador, Acciona y Odebrecht son los que están haciendo el metro de Quito, ¿correcto? Entonces, entre estos socios de segunda categoría sí ha habido cierta competencia, pero entre los de primera categoría sí podríamos decir que ha habido una especie de turno
para ganar la buena pro, ¿correcto? Y yendo al decreto de urgencia, definitivamente tiene demasiados errores. El primero, si tú te das cuenta, está referido solamente a restringir la transferencia de acciones o de sus activos para las personas jurídicas, no para los socios, que son personas naturales, no para los socios de estas empresas. Es decir, cualquiera de los socios de estas empresas ya condenadas o que han admitido la comisión de actos de corrupción, sí puede efectuar la transferencia de sus acciones. ¿Te parece, para ir con Julio, te parece, digamos, válido el argumento de la ministra para haber sacado a Julia Príncipe y a Catherine Ampuero, sobre todo, porque finalmente ella era la que había perdido la confianza, de decir que habían ido en contra del decreto de urgencia 003, de que no habían incumplido la ley, que era justamente la que había dado el gobierno? Yo creo que no es válido, porque este decreto de urgencia daba varias alternativas y una de ellas es incluso vender las acciones sin la autorización del Ministerio de Justicia. Sí. Entonces, este decreto de urgencia daba un abanico de posibilidades. Catherine Ampuero, desde mi punto de vista, no la conozco, no soy su amiga, ha utilizado simplemente una herramienta jurídica que es cautelarmente, preventivamente, solicitar que se inhiban de transferir esas acciones. Ok. ¿Correcto? ¿Por qué? En prevención, que cuando este decreto de urgencia deje de tener vigencia, que es en febrero del 2018, dentro de 6 o 7 meses, sí, ¿correcto? No venda Odebrecht o una de estas empresas que han admitido actos de corrupción, no venda sus acciones y pueda transferir el producto de las ventas al exterior. Solo es una Mónica, dicho sea de paso, la que ha admitido corrupción. O sea, el decreto de urgencia solamente parece que tiene nombre propio, es solamente Odebrecht. Julio Rodríguez, tú tienes una posición también, digamos, en contra un poco de la línea de lo que ha planteado el gobierno respecto a la salida de Catherine Ampuero. Bueno, más bien la línea del gobierno en el tema corrupción que tú lo has mencionado es una línea totalmente sinuosa. Se ve definitivamente una ausencia de una política real de anticorrupción. El día de hoy ha habido un seminario en el Colegio de Abogados donde he participado entre otros abogados y el resultado de todos los análisis te llevan necesariamente a decir que este gobierno no sabe qué hacer con el tema de corrupción. ¿Por qué? ¿Tienes alguna especulación? ¿Por qué no sabría? Bueno, yo muchos intereses, muchos amigos, ¿qué es? A ver, no es un tema de normas, Cristian. Es un tema de personas. Tú quieres cambiar el sistema para que este sistema funcione correctamente, nuestras normas las comparas con las normas alemanas, españolas, suizas, van a ser casi las mismas. Es un tema de personas. Un tema de personas que sepan cuál es el norte y por dónde deben ir. El tema de este decreto era básicamente dar un instrumento a utilizar, no era el único. Si no tienes tu claridad respecto al acuerdo que ha celebrado el Ministerio Público con Odebrecht, el procurador está en el aire. Entonces la decisión que parte desde la cabeza, que es Julia Príncipe, es la decisión de cautelar los intereses del Estado en términos económicos. Tú sabes que además el procurador que no realiza la cautela del interés patrimonial del Estado tiene responsabilidad penal, no solo responsabilidad civil. Entonces el procurador tiene que actuar y si no actúa responde. Entonces si no tiene una respuesta clara, el procurador tiene que actuar. Ahora, yo pregunto, porque si finalmente el gobierno está tan comprometido, porque incluso ha dicho el gobierno que se va a presentar al juez Concepción Carhuancho para dejar sin efecto esa medida cautelar de inhibición que le había dado, ellos tienen que conocer entonces o tienen que saber que Odebrecht quiere vender ese tema. Es decir, y parte del decreto de urgencia 003 también es que Odebrecht tiene que acercarse y el comprador al Ministerio de Justicia. Eso tendrían que hacerlo público. Definitivamente. Pero además, ojo, volvemos al punto de origen. El procurador solicita, no es quien decide. Le están trasladando toda la responsabilidad al procurador. Julio, es la figura de que dicen que ella ha actuado no como la abogada del gobierno, sino como finalmente ella fuese su propia abogada. Ella ha ido en contra de su defendido, en este caso, ¿no?, de su patrocinado, en este caso el gobierno, por haber ido justamente a plantear esta inhibición que según Marisol Pérez Tello va en contra del decreto de urgencia 003. Ese tema de fondo a ti no te queda claro. No me queda claro. La forma de redacción del decreto de urgencia es totalmente ambigua. Y esta forma de redacción es la que lleva al procurador en esa situación de incertidumbre a decir, yo tengo que hacer algo, porque mañana más tarde a mí me piden cuentas. José Verona. No, acá hay yo comparto la opinión de la doctora Ayala y del doctor Rodríguez, porque acá lo que tenemos es un error en la estrategia. O sea, hay que diferenciar. Yo tengo camiones, tengo inmuebles que están a nombre de Odebrecht, eso los embargo de una vez.
¿correcto? Y la SUNAT tenía herramientas, pero lo que es ejecución de obra, o sea, los 250 famosos millones que embargó la SUNAT, yo estoy embargando la caja. Y con eso sepulto cualquier proyecto del Estado. Eso no es plata de Odebrecht. Yo te contrato ahorita para construir un inmueble. ¿Cuánto me cobras? $40.000. 30.000 son materiales, 10.000 ganancias. Y esto es. Pero si yo embargo toda la plata, ¿qué voy a ejecutar? Entonces, estoy de acuerdo yo con los planteamientos que nos hacen acá los doctores, pero hablar de tanto embargo, ¿qué voy a embargar? ¿Qué dinero tengo que embargar? Tengo que embargar las utilidades. Pero como está el proyecto en ejecución, ¿cuál es la mejor herramienta? El fideicomiso. Y la idea no es bloquear las ventas. Yo estoy en contra que el Ministerio de Justicia tenga que autorizar la venta. ¿Por qué no pones los precios mínimos? Este camión se vende mínimo a 40.000, este proyecto se vende mínimo a 10 millones y que la empresa libremente, no la empresa Odebrecht, sino quien asume el fideicomiso, salga a ver a quién le vende. Sí, pero inicialmente, pues José, ¿por qué tener nosotros que estar con el apuro de que hay que vender rápido que por aquí? ¿Por qué no haber intervenido y dejar que esto continúe con caminos paralelos sin ese apuro que ahora parece, ay, que Odebrecht se vaya? Que a mí la verdad me parece un arrebato falso, que es justamente que demuestra esa falsa estrategia del gobierno. Yo coincido contigo que es un arrebato falso. En febrero, cuando salió este decreto de urgencia, al día siguiente tuvieron que tomarse las medidas. Todos los proyectos están abandonados, las maquinarias se están deteriorando y las construcciones a medio construir ya no existe nada. Okay, pero ¿Por qué comenzar de nuevo? Después le doy la palabra a Mónica de Julio. Me parece que el gobierno sufre en una falsa dicotomía que es o la economía o tumbarme este sistema corrupto, cuando yo creo que no hay esa situación de tener que elegir una u otra. Yo creo que se pueden hacer las dos cosas, pero me parece que el gobierno no lo tiene así de claro y quieren, priorizar un tema porque no saben cómo poder hacer las dos cosas. Mónica, ¿tú qué opinas? Yo no creo que no sepa. Yo creo que en realidad no tiene la voluntad de hacerlo. Las personas que asesoraron durante el gobierno anterior a Palacio, quien entonces representaba a Palacio, siguen asesorando a quien hoy ocupa Palacio. Ya hablamos de quienes asesoran, los estudios que asesoran al Ministerio de Justicia. OCE, el supervisor de las contrataciones del Estado, que debe ser cómplice en todas estas acciones de corrupción porque no supervisó, no cumplió con su labor de supervisar. Supervisaba a las pequeñas y a las medianas, nunca supervisó a OAS, Odebrecht. No hay ninguna sanción contra OAS y Odebrecht, Acciona, y yo estoy segura porque he visto expedientes que tienen documentos con información inexacta. Jamás lo sancionó, jamás controló ningún proceso en donde estas empresas hayan participado. Ok, entonces no hay una intención de este gobierno de reformar todo el sistema. Y las personas que están en OCE fueron designadas por Ollantumala. Todas, desde la presidenta del Sí, pero la corrupción viene muchísimo viene hace muchísimo tiempo, pues no solamente de 12. Esto viene con Alan García en su pico, anteriormente Alberto Fujimori y Alejandro Toledo, ni qué decir, Mónica, por favor. Pero, Cristian, los niveles de corrupción en el gobierno de Ollantumala han superado cualquier otro. Más en el gobierno de Alan García Pérez, y ha sido por ya favor, de una manera si hasta Cristo con los brazos abiertos ponía en el morro solar. Julio Rodríguez. A ver, Cristian, el tema es bien complicado. Cuando uno trata el tema de corrupción se da cuenta de una serie de falencias del Estado que están básicamente, creo yo, orientadas a una dejadez absoluta. Y yo te podría decir, sin temor a equivocarme, que muy por el contrario de tu perspectiva, yo creo que la corrupción más endémica se solidifica en el gobierno de Toledo. Porque mientras Toledo se rasgaba las vestiduras persiguiendo, entre comillas, a los corruptos del gobierno de Fujimori, él ya estaba recibiendo 20 millones por lo menos en sus cuentas. Es decir, ese es tal cual te pinta el cuerpo entero cuando un Estado no le interesa perseguir la corrupción, sino por el contrario hacer todo lo posible por disfrazarlo. Cuando yo me refería eran los volúmenes que se manejaba afortunadamente por ese pico de la economía. Yo hablo de los volúmenes que se pueden haber manejado en uno u otro gobierno. Con Toledo salíamos todavía no de una crisis, estamos empezando a repuntar. En el gobierno de Alan García estamos en el pico de un boom económico que era definitivamente positivo. Lo hablaba más por un tema de volúmenes, pero queda claro pues que ha sido consistente y que hoy este gobierno tampoco tiene la intención de variar esta situación. No, ninguna. Yo creo que ninguna, lamentablemente. Porque si tú tienes la intención real de variar el status quo del tema de corrupción, tienes que hacer un giro de timón radical. O sea, tienes que cambiar una serie de instituciones, cambiar a las personas de las instituciones, básicamente, y no hay ninguna voluntad política de hacerlo. Ahora,
estamos un poquito tirándole toda la pepa al Ejecutivo, pero me parece que es una coordinación de todas las instituciones, que tampoco se ve un Ministerio Público que esconde el tema y ahora recién que votan a las procuradoras parece que nos cuentan que finalmente es un acuerdo que todo el mundo conocía. A ver, el tema de la corrupción es transversal a toda institución del Estado. Yo te podría decir, sin temor a equivocarme, que estamos viviendo básicamente lo que vivió Italia hace muchos años en el famoso Tangentopoli, es decir, Sí. la corrupción enquistada en todos los estamentos del Estado. Y eso estamos viviendo el día de hoy, con el agravante de que la corrupción en el Perú no es una corrupción que solamente la vas a poder percibir en los sectores más altos de las transacciones económicas, la vas a poder percibir, ¿no es cierto?, en el chofer de combi que tiene que pagar 2 o 3 soles para que no le pongan papeleta. Es decir, la corrupción está a un nivel tan, pero tan profundo que el cambio que tiene que hacerse es absolutamente radical. Y tienes que cambiar a las personas desde la cabeza hasta la última persona que toma la más mínima decisión en el gobierno. ¿Qué se puede hacer? ¿Estamos a tiempo? ¿Cómo cambiar esta situación, José? Sí, yo comparto con Julio respecto al cambio de las personas. O sea, esto es un tema de... Ha habido una corrupción transversal institucionalizada que lo más grave es que se resisten al cambio, se resisten a salir, ¿no? Entonces, los cambios tienen que ser totalmente radicales. Tienen que salir los jefes, los gerentes, toda la línea de mando, del mando medio para arriba, tiene que salir definitivamente. Como en la porque si no, Contraloría, por ejemplo, ¿no? nunca Que va a ahora que ha cambiar. cambiado de cabeza, debería también haber una reforma, digamos, más integral de la Contraloría. Sí, acá hay un tema que a mí me preocupa porque va de la mano con la lucha contra la corrupción. Cuando hablamos de una indemnización, que la procuradora tuvo que prever la indemnización, eso es falso, nos estamos engañando. La indemnización la vamos a ver cuando termine el proceso penal. Y el proceso penal se viene hasta la Suprema. Tenemos para 7, 9 años, o me equivoco. Jorge. Pero una reparación civil se puede poner de acuerdo previamente sin necesidad, si es que las dos partes se ponen de acuerdo. ¿Es así? Lo que pasa es que tienes que hacer una labor de cuantificación de la reparación civil. Exacto. El lucro cesante del daño emergente. ¿Cuánto el Estado perdió y cuánto el Estado dejó de ganar por el acto corruptor? ¿No se puede hacer eso sin llegar al juicio final? No, sí puedes hacerlo. Y no ha sido labor perdón, Mónica, Sí, de la procuradora. A ver, me imagino que hay empresas expertas que te pueden ayudar en esto en Estados Unidos, en Brasil, en Suiza. ¿Se pudo haber hecho eso? Sí, claro que se puede. Eso no se hizo. No. Porque yo sí creo que la Procuraduría ahí jugaba también un tema de protagonismo, de querer estar en todas, alargar también el tema del final de reparación civil, porque era más tiempo finalmente en medio, figurando, cuando había que poner. Ahora, claro, La 60 pregunta, millones de dólares es muy poco, ¿no? Si nos comparamos totalmente, con- estamos fuera. Pues. ¿no? Estamos fuera de todo contexto. Mónica, ¿coincides con eso? ¿60 Estamos millones de fuera. dólares como reparación? Yo creo que es poco. Es poco y creo que en ese sentido sí el decreto de urgencia tenía una medida que pudo o una herramienta que pudo utilizar la Procuraduría, que es la de estimar el monto de reparación civil. Lo prevé el decreto de urgencia. Correcto. Entonces, no termino de entender por qué Procuraduría no utilizó ese artículo, que creo que es el 4, el de estimar el valor de la reparación civil. Yo no estoy de acuerdo con esa posición. ¿Por qué? Porque es jugar. O sea, es como cuando los abogados jugamos a defender a un cliente y el cliente no tiene patrimonio de dónde cobrarse. La sentencia puede decir 100 millones, pero si el cliente tiene, el demandado tiene 20 millones, 20 millones te cobras y los 80 nadie lo va a poder pagar. Entonces acá, ¿de dónde vamos a cobrar indemnizaciones? De la utilidad de las obras y de los bienes que tenga Odebrecht. Porque si yo quiero embargar el dinero que tiene Odebrecht en su caja, el Estado se embarga al Estado. A ver. Según Mauricio Cruz, representante de Odebrecht, ¿dónde lo tengo acá? La participación de Odebrecht en el Perú valdría alrededor de 2.500 millones de dólares según Cruz, que yo le voy a cobrar 60 nada más. No, ni hablar. Pero eso que señala Cruz y que dice 2.500 millones, ¿cuánto de eso es caja para ejecutar el proyecto? O sea, si yo te contrato para hacer una obra, probablemente la carretera vale 80 millones. Los materiales de la ejecución de la obra pueden ser 70, o ya si quieres 65, pero no va a ser los 80. Esos 2.500 es la obra Pero en nadie- general. pero nadie- Ahora, nadie está diciendo que sean estos ¿cuál fue el 2.500? ¿Cuál fue el mecanismo que debimos hacer en febrero? ¿Cuál? Es sacar esas obras a la venta a nuevos inversores. Pero si tú le pones el candado de aquel que compre esto ya no va a poder participar en licitaciones con el Estado, ¿quién se va a presentar? No, pero ¿Quién se va a es presentar? que ahí me parece un error de interpretación, porque el decreto de urgencia, que tiene muchísimos errores, tiene dos tipos de
digamos, ventas previstas allí. Una que se hace con conocimiento del Ministerio de Justicia y la otra sin conocimiento del Ministerio de Justicia. Correcto. ¿No? Entonces, y está hecho de manera tal que se motive a que pase por el Ministerio de Justicia justamente para evitar ese problema. Así es, pero también prevé que si no pasa por el Ministerio de Justicia, la sanción que recibe es no poder contratar con el Estado, que es una sanción mínima, ¿no? Respecto de del enriquecimiento que puede obtener de una venta. Correcto. Pero ahí está previsto. Por eso termino, Julio, ¿no crees que también que, digamos, la manera como se ha manejado el decreto de urgencia es de alguna manera, digamos, lo que fomenta es eso, ¿no? Encapsular todo en Odebrecht y que se vayan todos, y en verdad no genera un ambiente en el cual, oye, empiecen más bien a confesar, sigan el camino de Odebrecht, las peruanas, las otras brasileras, que finalmente les puede favorecer, porque aquí parece que no queremos llegar al fondo, lo que queremos es más bien quedarnos arribita, cerrar el tema y el fondo dejarlo intacto. Coincido contigo plenamente, porque esto se ha manejado de manera totalmente opuesta a cómo se manejó en Brasil. Ojo, desde el día 1, se destapa Odebrecht y lo primero que hace el Congreso es tratar de sentar al fiscal, no al fiscal de la Nación, que es el vehículo comunicacional natural entre las instituciones, no, al fiscal encargado del caso para que lo comience a contar todo y lo interroguen. ¿Lo interroguen o lo amedrenten? Entonces, ahí, desde el día 1, se vio nítidamente que nuestros políticos no tenían la menor intención de hacer, ¿no?, realmente una exposición de cuáles eran las personas involucradas, y es obvio que lamentablemente desde la perspectiva que uno tiene desde fuera cómo se está manejando, también hay una intención de tapar lo que está debajo, de tapar a los políticos, de tapar a los empresarios privados, para que no se llegue al fondo de quién estuvo involucrado y qué tan involucrado estuvo en todos los actos de corrupción. Ahora, la corrupción es importante, pero ya pasó de febrero a la fecha más de medio año. ¿Qué vamos a hacer con esas obras paradas? ¿Que sigan paradas y que se perjudique el Estado? Intervenlas, pues. En estos momentos el Estado, mañana sábado, el Estado tiene que salir a plantear un fideicomiso. Pero no quiere, pues se quiere quedar en el decreto de urgencia 003. Imposible, nos perjudica a todos los peruanos. Qué buen eso punto. nos perjudica a todos los peruanos. En eso concluyes también, Mónica, ¿qué es eso, finalmente? Yo creo que sí, tal como está diseñado, esto perjudica. Algo tenemos que hacer. Pero, ¿coinciden que estamos perdiendo 10-0 o por ahí algún marcador mayor? No, 10-0, porque acá hay dos temas. Tengo que yo luchar contra la corrupción, tengo que yo tener un patrimonio para cobrar esa indemnización, pero ese patrimonio lo voy a cobrar de la utilidad. ¿Y quién va a generar utilidad? Odebrecht ya no hay nadie, no va a trabajar. El fideicomiso tiene que ejecutar, tener una utilidad, y de esa utilidad se cobra SUNAT, se cobra indemnización, se cobran trabajadores, se cobra quien quiera. Correcto. Solamente quería terminar, Mónica, tú tuiteaste algo respecto de los bancos que dijo Catherine Ampuero. ¿Tienes alguna información? Lo que sucede es que el interés que tiene Odebrecht o tendría en pagar primero a los bancos es porque en estos momentos debe estar preocupado porque tal vez el respaldo financiero ya está limitado, ¿no? Y si no paga, no va a poder obtener más cartas fianzas para seguir contratando con el Estado o ejecutando sus obras. Es el sentido común. No sabemos quiénes son los acreedores todavía, No. los bancos. No. Ok, pero si eso es así, esto, según el decreto de urgencia 003, lo tendría que conocer el Ministerio de Justicia. ¿Qué piensa hacer con esa plata de la venta? Bueno, de acuerdo a lo que se advierte en el Ministerio de Justicia, lo que se retiene, lo que se retendría de la venta son solo las utilidades o un promedio de las utilidades o de las ganancias que se han generado en los últimos 5 años en proyectos similares. Sí, pero es que en el comunicado de Odebrecht ayer solamente dice que miente Catherine Ampuero, pero no dice vamos a vender a tal precio, tal porcentaje será para los proveedores, porque todo el argumento del Ejecutivo es pobrecitos los 18.000 trabajadores. No dice eso ni Odebrecht ni el Ministerio de Justicia. Por lo tanto, ¿qué cuento nos están contando? Lo que pasa es que allí también falta digamos, valorización de lo que puede estar gastando Odebrecht como costos y como pagos y digamos lo que le debe a los trabajadores y lo que resulta como ganancia, porque lo que se prevé allí como fondo de retención es solamente un porcentaje de las ganancias, no de todo lo que recibe Odebrecht, y esas ganancias, quién sabe si pueden estar subvaluadas. Julio, para terminar. El epílogo de esta historia va a acabar y tú vas a poder vislumbrar cuál es la actitud real de lucha contra la corrupción desde el ámbito de justicia cuando tú veas a quién nombran de sucesor de Julia Príncipe. Interesante. Ese día te vas a dar cuenta dónde es que el gobierno quiere ir, del perfil de la persona que coloquen
te vas a dar cuenta si es una persona independiente, si es una persona formada, si es una persona cuajada que es capaz de enfrentar todo lo que tiene que enfrentar un procurador en estas circunstancias. Te darás cuenta que quiere combatir. Si quiere poner a alguien de medio pelo, alguien que es pusilánime, te vas a dar cuenta que quiere hacer lo que dijimos hace un momento. O un amiguis, en todo caso. Así es. Muchísimas correcto. gracias a todos. Gracias. Vamos y Cristian. regresamos, no se muevan.